Hermanos, buenos días. Dios los bendiga. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo han adorado a Dios en espíritu y en verdad? Con todo su corazón, con todo su ser, con toda su alma. Damos gracias al Señor y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a las personas que están en casa, desde ahí nos acompañan. Dios los bendiga también. Hoy me gusta la iglesia, cómo está el día de hoy, con esta agua bautismal el día de hoy aquí, ¿sí? Hoy es un día especial de gozo y es importante para la congregación y también para dar testimonio. Y me gozo mucho por el paso de obediencia acá de nuestro hermano Marcos Coquis. Damos gracias al Señor por este paso y que Dios bendiga su vida que inicia como creyente y también a su familia. Amén. Entonces, bien, hermanos, vamos a orar para disponer nuestro corazón y después abrir la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor y tu bondad, por tu gracia infinita, por este día que nos congregamos. Señor mi Dios, ahora disponemos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu verdad, porque con la verdad de tu palabra podemos aprender cada día a alabarte mejor, Señor, y adorarte mejor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Que este tiempo sea un tiempo en el cual tu Espíritu Santo ministre la vida de cada uno de nosotros. Dejamos este tiempo de predicación y usa nuestras vidas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la carta de Filemón. Ahí estamos estudiando, hemos comenzado recién. Hoy es el segundo tema y vamos a estar aquí entonces en esta pequeña epístola, pero de un contenido muy rico y muy abundante, como lo es cada versículo de la Biblia. Y vamos a estar predicando todos estos domingos acerca de esta carta, ¿sí? Vamos a leer el versículo del 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La semana pasada vimos los versículos 1 y 2. Hoy vamos a estar desarrollando el versículo 3. El versículo 3, dentro de este temario, la iglesia, la familia de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a ver un saludo y un deseo para un hermano. Eso es lo que menciona el versículo 3. Un poco de contexto que la semana pasada no les di. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Su autor es el apóstol Pablo y él está escribiendo esta carta desde la cárcel. Está atravesando un momento difícil, es su primer encarcelamiento en Roma y escribe esta carta con un propósito que ya se los voy a mencionar, pero también es una carta que se escribe en el mismo tiempo que se escribieron a la iglesia de Efesios y a la iglesia de Colosas. Son contemporáneas por el tiempo, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de la carta? Cada epístola tiene un propósito, cada libro de la Biblia tiene un propósito, y el propósito de esta carta de Pablo a Filemón es preparar el corazón de Filemón para que como creyente él pueda tener el ánimo, la disposición de su corazón para perdonar a Onésimo, que es un esclavo de él, que se había fugado un tiempo atrás y que ahora está regresando a su casa. Pero ya no solamente es un esclavo, sino que también ahora es un hermano en Cristo. Y eso es lo que Filemón no sabe y se va a enterar más adelante. ¿Okay?
Por lo tanto, ya no lo puede tratar solamente como un esclavo, sino que tiene que tratarlo como un hermano en Cristo también. Ese es el propósito de la carta, ¿sí? Pablo está guiado por el Espíritu Santo preparando el corazón de Filemón. Aquí hay un saludo entonces que hoy día vamos a desarrollar. La semana pasada vimos el poder del Evangelio obrando en el corazón y en la conducta y en el carácter de los miembros de una congregación. Por eso es que vimos allí la semana pasada el tema de una familia, ¿no? Y cómo los hermanos allí en Cristo se aman y cómo ellos, los líderes dan ejemplo, el dueño de casa da ejemplo y también los hermanos que congregan allí. Se unen en ese amor juntos también para trabajar por un propósito para la iglesia. Y vimos también que la iglesia tiene un lugar, dice, la casa de Filemón. Y esa casa está en una calle, en una avenida, en una cuadra, en una manzana, no lo sé, pero tiene una ubicación geográfica, ¿sí? Una ubicación geográfica. Así es que toda iglesia debe tener un lugar físico donde congregarse, sea que ese lugar físico sea propio o sea alquilado o prestado o la casa de alguien, pero tiene que ser un lugar físico donde congregarse. Todos los creyentes, todos los congregantes deben asistir a un lugar físico donde junto con sus hermanos adorar a Dios, instruirse, animarse, fortalecerse, practicar este amor fraterno, juntos trabajar. Esto es una iglesia. Una iglesia no son las paredes, sino la iglesia son las personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esta mañana vamos a aprender que Dios nos ha bendecido con su gracia y con su paz. Nos ha bendecido con estos dones, con el propósito de vivir armoniosamente dentro de una familia, ¿sí? Dentro de una familia que tiene el mismo Padre y el mismo Señor, a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver el saludo y el deseo de Pablo y sus implicaciones. El primer saludo es la gracia de Dios sobre todos los creyentes, el segundo es la paz de Dios sobre todos los creyentes y la parte final es qué implicaciones tienen estos dones, tanto la gracia y la paz en la vida de los creyentes, ¿sí? Y antes de comenzar, quiero mencionar lo siguiente. Todos aquí, y sin excepción, algunos han vivido una experiencia personal, otros la han vivido de repente con un familiar cercano, otros con alguna amistad, otros con sus antepasados, o de alguien que conocen, de una familia donde los hijos no son del mismo padre o no son de la misma madre. Y empiezan esos hermanos a crecer juntos, pero que juntos o distantes también, ¿no? Pero que cuán difícil es que estos hermanos que no son de padre y madre, qué difícil es poder crecer y amarse y convivir y unirse y estar juntos en todo momento. Es difícil, ¿sí? Es muy difícil. Hay experiencias en las cuales muchas veces las relaciones son muy difíciles, son muy hirientes, hay mucho celo, hay mucho pleito, hay mucha enemistad, la preferencia por el hijo biológico de parte del padre, de parte de la madre, genera siempre celos y contiendas entre los hijos, que cuando crecen y ya van tomando sus propias decisiones, a veces eso lo expresan con reacciones violentas. Así es que hay casos muy críticos cuando estos cuadros se dan, como también hay otros cuadros donde se ha visto la manifestación de la gracia de Dios para que puedan llevarse bien y convivir bien, ¿no? Y este cuadro familiar que es parte de la sociedad en la que vivimos, es la que yo quiero usar en esta mañana para vernos que nosotros como creyentes tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Salvador, ¿sí? Por eso es que nosotros no participamos del ecumenismo religioso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo unirme a un hindú para que él haga sus plegarias
no sé a cuál de sus dioses, porque tienen miles, ¿sí? O a un árabe para que haga su plegaria a Alá, porque cada uno está orando a un Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios creador, ¿ok? Y por eso nosotros no compartimos el ecumenismo religioso, ¿sí? Nosotros creemos en la Biblia y creemos que hay un Padre, y ese Padre entonces es Padre de todos los creyentes, todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, a quien Dios les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Hijos de Dios. Así es que entre esta familia, un deseo y un saludo debe ser que la gracia de Dios abunde en cada hermano, ¿sí? ¿Qué es la gracia de Dios? A veces pensamos que Dios es un Dios de gracia solamente en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento es un Dios legalista, un Dios de la ley nada más. Pero cuando examinamos bien la persona de Dios a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios es uno, ¿sí? Él es perfecto en su amor, es perfecto en su justicia, es perfecto en su ley, es perfecto en su gracia, es perfecto en su santidad, de manera que tal como Él se muestra en el Antiguo Testamento, también se muestra en el Nuevo Testamento. Inclusive cuando uno revisa bien este término de la gracia, aparece más veces en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece más o menos unas 245 veces este término de la gracia, y en el Nuevo Testamento aparece más o menos 170 veces el término de la gracia. Miren la diferencia que hay, ¿sí? Y Pablo lo usa, de estas 170 veces en el Nuevo Testamento, Pablo lo usa 100 veces en sus cartas, más o menos, ¿sí? Para darnos una idea de la importancia que es la teología de la gracia que Pablo enseñaba a las iglesias. Pero en el Antiguo Testamento vemos a Dios obrando con gracia también, ¿sí? Con gracia. Este término de la gracia está referido entonces al trato que Dios tiene con el mundo y también en el ámbito de la creación y particularmente en la historia de la salvación del hombre. Los términos un poquito de lo que significa esta palabra en el hebreo quiere dar a entender un significado primordial de una persona que se dobla o se inclina en bondad hacia alguien que le inspira una compasión, un amor, una compasión inmerecida, ¿sí? Entonces la respuesta que hay de una persona hacia alguien superior que le ha inspirado, lo ha favorecido con una compasión, con una misericordia. Y esto es lo que señala el término en hebreo y quiere decir un favor que se hace de parte de alguien que es superior, ¿sí? De parte de alguien que es superior, y denota una condescendencia que supera la distancia entre un poderoso y un débil. Más o menos esa es la imagen de la palabra gracia en hebreo, ¿sí? La condescendencia que tiene alguien que es poderoso contra una persona pequeñita y débil, pero que siempre la iniciativa parte del superior y parte por decisión propia, no porque algo lo motive, sino por decisión propia y siempre parte de alguien superior. Es entonces la iniciativa de parte del más fuerte que actúa por decisión propia. Y cuando le damos la connotación bíblica a este término, habla entonces de la gracia y del favor misericordioso de Dios, ¿sí? Hacia todo ser humano. Y si nos centramos en el pueblo de Israel, el Señor trató entonces los acontecimientos salvadores y liberadores de este pueblo al sacarlo de Egipto, que estuvo esclavo casi 450 años, al acompañarlos a pesar de su rebeldía durante 40 años en el desierto, y a pesar de que los disciplinó, los llevó a Babilonia. Después el Señor los retornó a la tierra prometida nuevamente, y eso muestra entonces que todo eso se debe a la gracia de Dios, ¿sí? Se debe, el término es Gesed, se debe al Gesed de Dios, a la gracia de Dios en los términos del Antiguo Testamento, en el hebreo, que muestra entonces así un favor y un amor de Dios que no depende de la respuesta del pueblo. Esta forma como Dios actuó en el Antiguo Testamento no dependía de la respuesta del pueblo de Israel, porque la respuesta del pueblo de Israel, ¿cuál era?
desobediencia, rebeldía, idolatría, ¿sí? No dependía entonces. Por eso es que se llama la gracia de Dios, la gracia de Dios. Ahora, no solamente con el pueblo de Israel, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que Dios manifestó su gracia con personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Un ejemplo nada más le doy, Naamán, un general sirio, ¿sí? Sirio. Y los sirios mucho tiempo fueron enemigos del pueblo de Israel. Y este general sirio su cuerpo estaba lleno de lepra, y vemos entonces en el Antiguo Testamento que él experimentó el favor inmerecido de parte de Dios al sanarlo sin pertenecer al pueblo de Israel. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Entonces vemos a Dios mostrando su gracia en el Antiguo Testamento y también mucho mayor y en otro mayor significado ya con la gracia salvífica en el Nuevo Testamento, ¿sí? Hay diversos sentidos de esta palabra y uno tiene que tener cuidado cuando uno lee la Biblia para saber entonces de qué se está hablando, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se menciona esta palabra gracia. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 5:19 habla de graciosa gacela, llena de gracia, la mujer, ¿sí? Por otro lado, vemos que se habla de un favor inmerecido. Por ejemplo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Vemos que también puede significar un beneficio, una bendición, como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, toda gracia y don perfecto desciende de lo alto. Y puede hablarse entonces de un agradecimiento, una expresión de gratitud, de acciones de gracia. También la gracia es un don que Dios le da a todos sus hijos para que crezcan en ella. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos también cuando el libro de los Hechos narra el testimonio de Esteban, dice que Esteban estaba lleno de gracia, ¿sí? Y también la gracia de Dios es de gran bendición para momentos de prueba. Pablo atravesaba una prueba, una enfermedad, un aguijón en la carne, y que él había orado muchas veces. ¿Y qué respuesta recibió de parte del Señor? Bástate de mi gracia, ¿sí? Entonces necesitamos de la gracia de Dios para atravesar las pruebas que nos parecen a nosotros demasiado difíciles muchas veces, ¿verdad? Tenemos que ser llenos de la gracia de Dios. Tenemos que abundar entonces y crecer en ella. Por lo tanto, el término gracia tiene estos diferentes connotaciones. La gracia salvadora es otro tema, y a ese término es que Pablo se refiere casi 100 veces en sus cartas, ¿sí? ¿Y dónde vemos la gracia salvadora? La vemos con todo su esplendor en la cruz, ahí donde Cristo entrega su vida por nosotros los pecadores. Y si usted me acompaña ahí por un momento al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 4 en adelante, dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice. Es el favor inmerecido, ¿no? De Dios, ¿sí? De Dios. Es su decisión propia de Él, ¿sí? Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? Don de Dios. Entonces, esta es otro significado que tiene la palabra gracia, ¿ya? La gracia salvadora, que es en la cruz donde resplandece la gracia de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros los pecadores, ¿sí? Pero aquí en Filemón está dentro de un contexto de un saludo. Esta es una salutación. Salutación es la primera parte introductoria de una carta, de una epístola, ¿sí? Él está saludando. Y está saludando a Filemón para decirle que el favor inmerecido de Dios, ¿sí?, esté sobre él. Pero como esta carta no solamente es dirigida personalmente a Filemón, pero va a ser leída por otras personas, también entonces este favor, esta gracia de Dios esté sobre el corazón de la hermana Apia, del hermano Arquipo y de todos los hermanos que están allí en la casa de Filemón congregándose, ¿sí?
Y esta es una forma muy resaltante del apóstol Pablo, como él saluda siempre en todas sus cartas. Siempre usa esta fórmula, siempre usa esta forma de gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, cuando él saluda a los romanos, cuando él saluda a los gálatas, cuando saluda a la iglesia que está en Éfeso, cuando saluda a la iglesia que está en Filipenses, cuando saluda a la iglesia que está en Colosas y cuando saluda a la iglesia que está en Tesalonicenses. Ese es un saludo que es característico de él, ¿sí? En 2 de Corintios él menciona algo así, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, ¿sí? Poderoso es Dios para que abunde, dice, en vosotros, ¿sí? Toda gracia. Eso quiere decir que Dios es poderoso para que abunde en el corazón de cada uno de nosotros toda gracia, ¿sí? Abunde toda gracia en nuestros corazones. ¿Y cuánto necesitamos de la gracia de Dios? ¿Sí? ¿Cuánto necesitamos de la gracia de Dios para poder relacionarnos, saludarnos, tenernos buenos deseos, unirnos, congregarnos, participar juntos? Necesitamos mucho de la gracia de Dios. No solamente el apóstol Pablo saluda así, sino el apóstol Pedro también. En 1 de Pedro dice: gracia y paz os sean multiplicadas también, ¿sí? Multiplicadas. Y Juan también, el apóstol Juan también dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, ¿sí? Después Juan nos ayuda a que esta gracia de dónde viene. Dice Juan 1:14, dice: Dios es un Dios lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Dios es un Dios lleno de gracia y de verdad. Así que, mis amados hermanos, toda gracia proviene de Dios, ¿sí? Toda gracia, todo favor, todo buen don proviene de Dios. Dios es el dador activo de su gracia y nosotros los seres humanos somos pasivos receptores de la gracia divina, ¿sí? Todos los seres humanos, indistintamente si son creyentes o no creyentes, reciben la gracia de Dios. Los no creyentes, por ejemplo, reciben la gracia común. ¿Cuál es esa gracia común? La gracia común es, por ejemplo, que tengan salud. La gracia común es que gocen del sol. La gracia común es que en el campo gocen de la lluvia, ¿sí? La gracia común para todos los seres humanos es que pertenezcan a una familia, por ejemplo, ¿sí? La gracia común para todos los seres humanos es que haya el pan de cada día en sus mesas. Esa es la gracia común de Dios para todo ser humano, sea creyente o no creyente, ¿sí? Pero para los creyentes hay lo que se llama la gracia especial. La gracia especial, ¿sí? Esa gracia especial tiene que ver con, por gracia somos salvos, y a partir de allí recibimos las bendiciones de la justificación, de la redención, del perdón de nuestros pecados, la gracia de la vida eterna, ¿sí? Esas son las otras entonces bendiciones que recibimos, que vienen producto de la gracia especial de Dios. Pero esta bendición parte de una iniciativa y de parte de Dios, y que actúa por decisión propia, ¿sí? No lo olvide, por eso se llama gracia, porque es algo que no merecemos. Es iniciativa y decisión de Dios, ¿sí? Decisión de Dios. En el saludo a Filemón, Pablo se refiere a la gracia de Dios con el fin de que Filemón traiga a su memoria, la salvación por gracia que ha obtenido de parte de Dios, ¿sí? Filemón, Apia, Arquipo cuentan con un carácter piadoso, han llegado a ser, dice, amados, ¿sí? Amados. Y han llegado a ser amados por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, porque ellos, ni nadie puede llegar a amar de esta manera a su prójimo, ¿sí? Nadie puede llegar a amar de esta manera a su prójimo. Y Pablo les escribe este saludo para que recuerden que son lo que son por la gracia de Dios, ¿sí? Que antes de haber sido salvados por gracia, estaban destituidos de la gloria de Dios y estaban muertos de sus delitos y pecados y no conocían de este amor de Dios, ¿sí? Tampoco podían relacionarse amorosamente, respetuosamente con otras personas. Por lo tanto, hoy que pertenecen y que han sido salvados por gracia y han sido insertados a la familia de Dios por gracia, hoy ellos pueden tener estas relaciones y pueden verse como hermanos amados por la gracia de Dios, ¿sí?
Son lo que son por la gracia de Dios. Ellos no tenían que sentirse orgullosos ni vanidosos. Por el contrario, al oír la gracia de Dios, debería venir a su mente que son lo que son por el puro afecto inmerecido de parte de Dios, ¿sí? De parte de Dios. Filemón, por lo tanto, con este saludo, y ya que el contexto es que va a tener al frente a Onésimo, su esclavo fugitivo, y lo va a tener que reconciliarse, perdonarlo, ¿sí? Entonces Filemón podría reaccionar mal cuando llegara a ver a Onésimo. Por eso el propósito del Espíritu Santo, inspirando a Pablo, es hacerle ver que no debe olvidar la gracia de Dios que ha estado sobre su vida de Filemón y la que está sobre todos los creyentes que están en su casa. Y más adelante Filemón se va a dar cuenta de que Onésimo también ha sido bendecido con la gracia de Dios y ya no solo es un esclavo, sino que también es un hermano en Cristo por la gracia de Dios, ¿sí? Ese es el propósito entonces del Espíritu Santo para preparar el corazón de Filemón. Vemos entonces lo importante que es estar llenos de la gracia de Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos deseamos la gracia de Dios los unos con los otros, ¿qué es lo que en realidad estamos expresando? ¿Qué es lo que en realidad estamos diciendo? Primero que todo, que somos salvos por gracia. Primero que todo, que hemos sido colocados dentro de la familia de Dios por la gracia de Dios, ¿sí? Pertenecemos a la iglesia del Señor por la gracia de Dios. Todo lo que hemos llegado a ser en el Señor y todo lo que esperamos ser un día, lo debemos a la gracia de Dios, ¿sí? Derramada sobre nosotros. No es en virtud a algún mérito nuestro, sino en virtud al puro afecto de la voluntad soberana de Dios, que por iniciativa propia nos llena de su gracia, ¿sí? Nos llena de su gracia. Después de haber nosotros entrado en la familia de la fe, cuando deseamos que la gracia de Dios esté sobre algún hermano, estamos reconociendo que si no fuese por la gracia de Dios, no podemos seguir adelante nosotros en nuestra vida como hermanos, ¿sí? Si no fuese por la gracia de Dios, no podemos nosotros seguir adelante como hermanos, ¿sí? No podemos seguir adelante, porque van a haber dificultades, van a haber roces, va a haber tensión, va a haber entonces situaciones difíciles, como lo hay en toda familia, como lo hay en su familia, como lo hay en mi familia. Pero nosotros somos una familia espiritual, y como familia espiritual vamos a estar juntos, nos vamos a ver envejecer, nos vamos a ver brotar las canas, ¿sí? Si es que ya tenemos algunas, ¿sí? Nos vamos a ver, sí, que vamos a ir encorvándonos físicamente a lo largo de nuestros días. Y amados hermanos, nos tenemos que mantener como una familia en Cristo hasta cuando venga el Señor por su iglesia, por nosotros, ¿sí? Y para mantenernos todo el tiempo como una familia en Cristo, necesitamos ser llenos de la gracia de Dios, ¿sí? Y que nosotros podamos ver, como lo dije en el primer servicio, entonces a nuestros niños que están aquí, siendo los futuros pastores, maestros, maestras de escuela dominical, entonces los vamos a ver crecer. Y hasta inclusive, si Dios nos da vida, los vamos a disfrutar entonces de ver la bendición de unirse en un santo matrimonio, ¿sí? Pero esa es la proyección. Ese es el futuro que tenemos, hermanos, ¿sí? Un futuro de vivir juntos, de convivir juntos, ¿sí? Y qué difícil es vivir juntos y convivir juntos, ¿sí? Si no fuese por la gracia de Dios, no estaríamos juntos hasta el día de hoy, ¿sí? Necesitamos, entonces, yo deseo, mi hermano, que tú estés lleno de la gracia de Dios para que tú y yo podamos vivir juntos como hermanos en Cristo, ¿sí? Como hermanos en Cristo. La gracia de Dios nos ha introducido en la familia de Dios y es la gracia de Dios la que hoy nos sostiene y seguirá siendo la gracia de Dios la que nos sostendrá a lo largo de todo nuestro peregrinaje en esta tierra hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros o hasta cuando nosotros partamos a su presencia. ¿Veis lo importante que es desearnos ser llenos de la gracia de Dios? En este contexto debemos entender que la gracia es la continua e inagotable manifestación del amor y del favor de Dios hacia la vida de los creyentes para que su iglesia se sostenga y se mantenga, ¿sí?
se sostenga y se mantenga. Y es vivir lleno de la gracia de Dios lo que debemos desear profundamente los unos para con los otros. Eso es lo que debemos desear. Este es el primer deseo y el primer saludo aquí en el versículo 3 de la carta a Filemón, ¿sí? Lo importante que es cuando usted salude a su hermano, a su hermana, a los jóvenes, a las señoritas, entonces usted los salude con este saludo lleno de gracia, ¿sí? Y que cuando hayan dificultades, tensiones por ahí, como el Señor las permite para probar nuestro carácter como está, sepamos que tenemos que estar llenos de gracia para sentarnos a conversar y aclarar nuestros temas y nuestros asuntos en el Señor. Porque si fuese en la carne, cada uno agarra para su lado. Pero nosotros somos la iglesia del Señor, ¿sí? Somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Y qué gran bendición es que usted venga con su esposa, su esposo y sus hijos. Son ricamente bendecidos, ¿sí? Y hay que orar por aquellos hermanos que solamente viene el esposo, solamente viene la esposa, porque es difícil. Pero el Señor lo llenará de gracia para poder superar esas cosas y esperar con esperanza la salvación de su familia también, ¿sí? Ese es el primer saludo, y la gracia está asociada, según el versículo 3, con la paz, para formar este saludo introductorio que le hace Pablo a Filemón, ¿sí? Entonces el segundo deseo y saludo tiene que ver con la paz de Dios para todos los creyentes. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Un estado de relaciones armoniosas y libre de conflictos. ¿Quién vive así? ¿Quién puede levantar la mano? ¿Sí? Que vive una vida en una relación armoniosa y sin ningún conflicto. ¿Quién vive así? Pero ese es el significado de paz. Y esta es la paz perfecta. Y nosotros tenemos la esperanza de participar en esa paz perfecta. ¿Cuándo? Cuando entremos en el reino de nuestro Dios, ¿sí? En su reino eterno. Pero ahora nosotros podemos decir, sí, tenemos momentos en los cuales experimentamos esa paz, porque es producto de esa gracia de Dios también. ¿Cuánto puede dar testimonio que en su casa hay momentos de paz, momentos de armonía, ¿sí? Y a veces hay otros momentos de difíciles también, ¿sí? Pero sí experimentamos esa es una bendición, poder degustar algo de esa paz, que la degustaremos completamente cuando estemos en el reino eterno de Dios. Pablo tenía muy en claro el concepto de la paz de Dios, por eso en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el mismo Dios que nos ha dado su gracia, ¿sí? El mismo Dios de paz nos santifique por completo. Que santifique a ti, a mí, a ustedes, a todos aquí, para poder vivir de una manera armoniosa, ¿sí? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, dice, en todo momento y en toda situación, en 2 de Tesalonicenses 3:16. El mismo Dios de paz, el mismo Señor Jesucristo, el príncipe de paz, nos dé paz para todas nuestras situaciones, ¿sí? Para todas nuestras situaciones. Entonces, el creyente, después de haber sido justificado por la gracia de Dios, ¿sí? Tiene paz con Dios. Tiene paz con Dios. Esta paz con Dios es la paz espiritual de la relación armónica entre Dios y el hombre, ¿sí? Y el hombre que ya ha sido perdonado y liberado de su pecado. Por eso, esto, ¿cómo lo consigue el hombre? No lo consigue por obras, no lo consigue en sus fuerzas, sino, dice el libro de Hechos 10:36, que lo hemos conseguido gracias al Evangelio de la paz, dice, ¿sí? El Evangelio de la paz. Dice Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, ¿sí? Este es Señor de todos. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia y el Evangelio de la paz, dice aquí, ¿sí? El Evangelio de la paz. Así que hemos sido entonces bendecidos por el Evangelio de la gracia que trae nuestro Señor Jesucristo para nosotros ya no estar en la condición de rebeldía contra Dios, porque el hombre en sus pecados y delitos, viviendo a su manera, ¿sí? Siguiendo las pasiones de este mundo, está en abierta rebeldía contra Dios. Pero cuando recibimos el Evangelio de la gracia,
y recibimos el evangelio de la paz. Ya tenemos entonces ahora paz con Dios, ya estamos en paz con Él. Todas nuestras deudas, todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas que le hemos hecho a Dios, todas nuestras rebeliones han sido pagadas por Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Amén. Y Él nos da paz para con Dios. Amén. Si no, de lo contrario, el ser humano está siempre escondiéndose, escondiendo sus pecados, llevando una vida doble, sabiendo que Dios conoce todo, pero él cree que puede burlar a Dios, pero nadie puede burlar a Dios. Amén. Es mejor estar en paz con Dios. Señor, quiero arreglar mi vida contigo, tú conoces todo de mí, lo sabes todo y quiero estar a cuentas contigo. ¿Cómo vas a estar a cuentas con Dios? Recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿sí? Él trae el evangelio de la paz. Después que hemos experimentado esa paz con Dios, comenzamos a descubrir que realmente sí es posible experimentar y vivir en paz. Sí es posible, ¿sí? Vivir en paz en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Por eso es que Jesús exhorta a sus discípulos y le dice tener paz los unos con los otros, ahí en Marcos 9:50. Y en Romanos dice que en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres, dice, ¿sí? No solamente entre hermanos, sino con todos los hombres. Dios nos da esa gracia para poder estar en paz con todos los hombres. Amén. Ahora que el creyente vive en paz, una paz que no es gracias a un esfuerzo humano, artificial y pasajero, porque muchas personas experimentan una paz, se van a un paseo turístico, se van por allá a una montaña alta y contemplan toda la creación, la cordillera, contemplan todo lo verde, ¿sí? Los Andes, y ya están ahí entonces lejos del bullicio de la ciudad, de la contaminación, y ahí están en paz, ¿sí? O si no, se van a una isla, ¿sí? O al mar, o a disfrutar del campo, de una casa campestre, y ahí están entonces en paz. Pero es una paz momentánea, porque tienen que regresar a su realidad, ¿sí? A su realidad. Nosotros no vivimos de esa manera. Podemos disfrutar de mirar y contemplar esa creación de Dios, ¿sí? Y gozarnos y agradecerle al Señor, pero cuando regresamos a casa, nosotros experimentamos una continua paz. ¿Por qué? Porque la paz es fruto no del hombre, sino fruto del Espíritu Santo de Dios. Fruto del Espíritu Santo de Dios que mora en todo creyente, ¿sí? Por eso una persona que es constantemente irritable, se ira, todo el tiempo se resiente, se enoja, entonces le falta el Espíritu Santo de Dios para que gobierne, domine, mengüe, anule y haga morir ese carácter, ¿sí? Entonces, amados hermanos, vivir en un estado de paz es una bendición y un favor inmerecido, porque este es un don de Dios, ¿sí? Es un don de Dios. La paz de Dios, según Filipenses 4:7, es una paz que sobrepasa, dice, todo entendimiento, ¿sí? Sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos de ustedes pueden dar fe de esta experiencia? De encontrarse en una circunstancia en la que, humanamente hablando, tendrían que estar desesperados y angustiados, y en cambio experimentan una paz que humanamente no tiene explicación. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz de Dios, ¿sí? Esa es la paz de Dios. En un mundo donde rugen las guerras, y hoy vemos que las guerras siguen siendo bélicas y armamentísticas, pero han cambiado un poco su giro, ¿sí? Hoy las guerras son mayormente cibernéticas. Y a veces ya están cambiando, ya no es tanto entre nación y nación, sino entre grupos que quieren tener dominio, ¿sí? Hay guerras, hay conflictos, hay pleitos entre razas, entre naciones, entre grupos étnicos, hay conflictos sociales también, hay conflictos entre familias. ¿Qué familia no tiene problemas? Pero hay familias que tienen problemas muy graves, ¿sí? Y no viven en paz. En el corazón de muchos individuos tampoco hay paz, está en sus conflictos internos, ¿sí? Sus conflictos que le falta solucionar, tienen sus problemas internos. Pero ¿sabe qué? El don de la paz de Dios aún viene a obrar con tanto poder que sana nuestra vida interior, que sana nuestro pasado, ¿sí? Y que no necesitamos de una terapia psicológica, sino que necesitamos rendirnos a esa gracia de Dios, ¿sí? Rendirnos a esa gracia de Dios. Esto es el mundo, así está el mundo. El mundo puede estar en conflictos, en guerras, en pleitos, ¿sí? Pero
sus gobernantes pueden estar también en pleitos entre ellos, pero nosotros tenemos un Dios que es un Dios de paz. Y su iglesia también está llamada a ser una iglesia que viva en paz, que viva en paz. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios y su iglesia son diferentes del mundo, que está lleno de conflictos, de enemistades, de pleitos y de guerras, ¿sí? Dios y su iglesia es distinto del mundo. Por eso es que la iglesia está llamada a vivir en paz y reflejar una armonía, ¿sí? Difícil, parece difícil, pero en el Señor, si Él nos ha llamado a vivir de esta manera, Él nos va a ayudar a que podamos vivir armoniosamente, ¿sí? Que cuando hayan dificultades, problemas, como le digo, nos sentemos, usted y yo, o entre ustedes, hermanos, vamos a conversar. Te voy a visitar a tu casa, hermano. Tenemos que solucionar este problema, hermanito, ¿sí? Bien, mis hermanos, entonces, únicamente Jesús puede traer fin a los conflictos entre los seres humanos, ponerle fin a las enemistades entre esposos, entre padres, entre hijos, ¿sí? Él es quien restablece la paz. Él es nuestra paz, ¿sí? Eso dice Efesios 2:14. Así que el segundo saludo relacionado con la paz es que todos nosotros como hermanos debemos desearnos siempre la paz. Debemos desearnos siempre la paz, ¿ok? ¿De quién vienen estos dos dones, ¿sí? ¿De quién vienen? Dice aquí el versículo: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz nos llegan de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No es un producto entonces de las virtudes propias de los seres humanos. No es un producto del esfuerzo, ¿sí? Yo te voy a caer en gracia, pero cuando tú me quedes mal, seré tu peor enemigo. No es un esfuerzo del ser humano, ¿sí? Voy a estar en paz contigo, pero cuando me quedes mal, ahí se rompe y ahí me vas a conocer. Esos son los conceptos humanos, pero nosotros, mis amados hermanos, recibimos esta gracia y esta paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Al decir en el saludo de Dios nuestro Padre, Pablo está señalando que Dios como Padre es Padre de Pablo, de Timoteo, como también de Filemón, de Apía, de Arquipo y de todos los que están ahí en la casa de Filemón escuchando esta carta, ¿sí? Esto tiene el propósito de recordarle a todos los lectores de esta carta que todos juntos pertenecen a una misma familia. Y esa misma familia, a diferencia de la familia del mundo, esa misma familia es espiritual y tiene un solo Padre nada más. Un solo Padre, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos un solo Padre, debemos todos estar deseándonos ser llenos de gracia y de la paz de Dios, ¿sí? De la paz de Dios. No sé si ya lo dije, pero lo voy a repetir o lo dije en el primer servicio. Nosotros no creemos en el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es juntarnos con un hindú, juntarnos con un árabe, con un budista y los tres orar juntos. No podríamos hacer eso, porque el hindú va a orar. Yo no sé a quién irá a orar, porque como tienen cientos y miles de dioses, no sé a cuál de ellos irá a hacer su plegaria. Alá va a orar, perdón, el árabe va a orar, va a hacer su plegaria a Alá, ¿sí? Y el budista también. Pero la Biblia nos habla de que hay un solo Dios, un solo creador, ¿sí? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces nosotros no creemos en el ecumenismo religioso, no participamos del ecumenismo religioso. Nosotros nos unimos, ¿sí?, con otro hermano que también profese la misma fe y que tenga al mismo Salvador y al mismo Padre, ¿sí? Al mismo Dios, somos una familia, ¿sí? Si encontramos otro hermano, entonces, en otra parte del mundo, y cuánto uno se alegra, ¿no? Hemos estado en Colombia hace poco con mi esposa, y qué gozo es ir a una iglesia y ver que hablamos el mismo idioma, nos saludamos con el mismo amor, ¿sí? Porque no lo conozco, no sé quiénes serán, pero sí somos hermanos en Cristo, ¿no? Y es un gozo, uno se siente en casa, ¿sí? Entonces, amados hermanos, todos juntos pertenecemos a una misma familia de la fe y tenemos a un mismo Padre, pero no solamente un mismo Padre, sino también un mismo Señor, un Señor que dejó su trono, vino a este mundo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz para darnos la salvación, ¿sí? Es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y la gracia y la verdad han venido por medio de Él. Como dice Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que al hablar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es hablar también de la gracia de Dios nuestro Padre. Y la paz también, ¿sí? La paz viene de Dios y la paz también viene de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos son uno, ¿sí? Son uno en esencia, son uno en poder, son uno en atributos, ¿sí? Y mis amados hermanos, este término Señor aquí, como lo hemos estudiado hace creo 3 domingos, ¿sí? Curios, Señor, dueño, amo, un Dios que gobierna. ¿Y nosotros qué somos? Somos dulos, ¿sí? Somos esclavos del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí el término nuevamente, y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la gracia y la paz nos llegan de parte del Señor Jesucristo, es decir, vivir bajo la gracia y la paz de Dios. Ambos dones son inseparables y deben manifestarse como una gratitud y una sumisión a nuestro Señor, de quien vienen estos dones, ¿sí? Es imposible hablar de la siguiente manera, ¿sí? Decir, Señor, lléname de tu gracia, Dios, lléname de tu gracia, Señor, dame paz, lléname de tu paz. Entonces, y no someter mi vida al señorío de Cristo, ¿sí? Yo quiero vivir en la gracia de Dios, en la paz de Dios, pero con mi cuerpo, mi mente, hago lo que yo quiera, ¿sí? Cuando 1 Corintios capítulo 6, que hemos visto la semana pasada, dice que nosotros tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, dice, ¿sí? En nuestro cuerpo. Entonces, amados hermanos, si estos dos dones vienen de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y Él es dueño y amo de nuestra vida porque nos ha comprado con precio, por lo tanto, es hermoso gozar de la gracia de Dios y de la paz de Dios siempre y cuando nos sometamos al señorío de Cristo, porque separados de ese señorío vamos a estar viviendo en una falsa religión, en una falsa creencia, ¿sí? No podemos esperar recibir la gracia y la paz y a la vez rechazar a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, ¿sí? Cuando nos sometemos y obedecemos y vivimos conforme a su voluntad, entonces sus bendiciones de gracia y paz abundan en nuestra vida y en nuestras relaciones como hermanos en Cristo, ¿sí? Como hermanos en Cristo. Para terminar la última parte, hermanos, las implicaciones de este saludo del deseo de la gracia y la paz de Dios. ¿A quiénes Pablo le desea gracia y paz? ¿Qué dice el versículo ahí? Gracia y paz a vosotros, dice. Pablo desea gracia y paz a vosotros. ¿A quiénes ahí en la carta? A Filemón, a Pía, a Arquipo y a la iglesia que está en la casa de Filemón, ¿sí? Es decir, a todos los creyentes, ¿sí? A todos los creyentes. El doble énfasis que de la procedencia, de la gracia y de la paz tiene un propósito de lo que Pablo más adelante le dirá a Filemón, ¿sí? Le dirá a Filemón. Y eso lo vamos a ver en las próximas semanas, ¿sí? Pero, ¿qué implicaciones tiene para nosotros entonces hasta esta parte del mensaje de lo que hemos visto estos 3 primeros versículos de la semana pasada y los de hoy? Primero que todo, Pablo nos está dando una gran enseñanza, ¿sí? Él está en la cárcel y su comportamiento debido a las circunstancias ajenas a su voluntad podrían haber sido las siguientes, ¿sí? Amargura, enojo, resentimiento hacia los hermanos, hacia el evangelio, hacia Dios, y tomar en poco la gracia y la paz de Dios. Podría haber dicho, este es el fin, ya no voy a continuar, no quiero saber nada más de ningún hermano, ¿sí? Sin embargo, mi amado hermano, mi amada hermana, pasando Pablo esta circunstancia de estar en una cárcel, él está lleno de la gracia y está lleno de la paz de Dios, ¿sí? Él está en esta circunstancia, está lleno de la gracia y de la paz de Dios. Y está lleno de la gracia y de la paz de Dios sometiéndose al señorío de Cristo también. Porque ahí está él entonces para seguir siendo, a pesar de estas circunstancias, seguir siendo un dulo, seguir siendo un servidor de Cristo, ¿sí? Y ser un instrumento de parte de Dios que ayude en la reconciliación de Filemón con Onésimo, su esclavo fugitivo que ahora está en casa y que Pablo le va a revelar que ya no solamente es un esclavo, sino que ahora es un hermano en Cristo también, ¿sí? Aprendemos entonces, hermanos, que el saludo entre nosotros debe estar centrado en la persona de Dios y en la de nuestro Señor Jesucristo.
No podemos saludarnos así como si fuésemos ajenos. No podemos saludarnos así de una manera irrespetuosa, ¿sí? Tenemos que aprender a tratarnos como hermanos, ¿sí? Tenemos que aprender a saludar, tiene que comenzar con el saludo, tenemos que saludarnos y con un saludo centrado en quiénes somos. Somos una familia, tenemos un mismo Padre, ¿sí? Y tenemos que saludarnos entonces con un saludo cristocéntrico, ¿sí? Que debe ser entonces centrado, porque lo que somos hoy, ¿sí? Lo somos por la gracia de Dios. Entonces, nadie debe tener un concepto más alto que los demás hermanos. Sí, nadie, ni el pastor, ni los ancianos, ni un predicador, ni un maestro, nadie. Dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nadie debe tener un concepto más alto, porque lo que hoy somos, lo que hoy hemos alcanzado a hacer, se lo debemos ¿a quién? A la gracia de Dios. A la gracia de Dios, ¿sí? Los dones de este saludo son gracia y paz. Recuerde que somos salvos por la gracia de Dios. Entramos en la familia de Dios por la gracia de Dios, ¿sí? Tenemos paz, la paz de Dios por su gracia. Nadie puede experimentar una paz que diga que viene de Dios si primero no ha experimentado la salvación por gracia. Primero es experimentar la salvación por gracia para después tener el fruto de la paz en mi corazón y en la relación con mi prójimo, ¿sí? Hay muchos matrimonios, muchas parejas que tienen conflictos, tienen problemas. ¿Y qué buscan? Quieren vivir en paz. Quieren vivir en paz, pero no quieren aceptar a Jesucristo, el príncipe de paz. No se quieren someter al señorío de Dios, ¿eh? ¿De quién viene la paz? Por eso es que nunca solucionan sus problemas, porque primero tienen que realmente convertirse a Cristo de todo corazón. Como congregación aquí local, ¿es tu comportamiento, es este tu comportamiento, tu saludo cuando te relacionas con los hermanos aquí en la iglesia? ¿Los saludas así, con ese deseo que la gracia de Dios abunde en tu vida y la paz abunde entre nosotros, hermano? ¿Es así tu saludo, con esa intención, con ese deseo? ¿Es tu saludo así un saludo centrado en lo que Cristo ha hecho? ¿Puedes comenzar a dimensionar lo que significa que todos tenemos un mismo Padre? ¿Podemos comenzar a dimensionar qué implicaciones tiene eso, que todos tenemos un mismo Padre, un mismo Dios, un mismo Salvador? Si podemos llegar a comprender lo que eso significa, mis amados hermanos, nos vamos a relacionar mucho mejor. Nos vamos a respetar mejor, nos vamos a amar mejor, nos vamos a valorar mejor y nos vamos a ayudar mutuamente mejor y nos vamos a dar cuenta que tenemos que estar juntos siempre hasta cuando Cristo venga por nosotros. Así es que amándonos y tratándonos dignamente como hermanos en Cristo, estaremos valorando este valioso don de la gracia de Dios en nuestras vidas y de su paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Todo entendimiento, ¿sí? Indistintamente de cuál sea la condición social que tenga, vamos a ver que Onésimo, su condición social era esclavo. La condición social de Filemón era un rico pudiente en Colosas. Y para el Señor dice gracia y paz a vosotros, ¿sí? No hay condición social que diferencie a los hijos de Dios, ¿sí? Dios nos ve a todos como sus hijos y nos ve iguales a todos, ¿sí? Iguales a todos. Tenemos que mirar a todos iguales como hermanos, ¿sí? No mirarlos entonces como que, entonces de una manera despectiva, no. Mis amados hermanos, vamos a orar entonces. Dios nos ha bendecido con su gracia y su paz. ¿Para qué? Para vivir armoniosamente como una familia que tiene un mismo Padre. Como una familia que tiene un mismo Padre. Por eso, qué importante es ser miembro de una congregación. Qué importante es congregar en un lugar. Qué importante es que lo reconozcan a usted en la iglesia como un miembro de la congregación. Y estamos nosotros orando en el consistorio por muchos hermanos que vienen a la iglesia y que todavía no se han hecho miembros de la congregación, hermanos que participan virtualmente, que son de otra congregación también. Estamos orando mucho por ellos, ¿sí? Y abrimos siempre las puertas de la iglesia para todo hermano.
y esperamos que, si es la voluntad del Señor, se hagan miembros de esta iglesia local. Nos alegraremos y nos gozaremos, porque no es nuestros planes, sino que es los planes y los propósitos del Padre, ¿sí? Del Padre, que con un propósito y con un fin y de acuerdo a su soberanía, Él va añadiendo a la iglesia quienes han de ser miembros de la congregación. Amén. Pero los que ya somos miembros de la iglesia, tenemos que vernos como una familia que se ama, que está junta, que se desea, hermano, para poder avanzar tú y yo, tú con tu carácter y yo con el mío, necesitamos estar llenos de la gracia de Dios, hermanos, ¿sí? Llenos de la gracia de Dios. Así que te deseo que seas lleno de la gracia de Dios, oremos juntos y tengamos siempre paz, hermanos, ¿sí? Así que demos gracias al Señor por estos dones de la gracia y la paz que Él ha derramado en su iglesia. Oramos entonces. Padre, damos gracias, Señor mi Dios, por tu palabra y por tu verdad. Gracias, Señor mi Dios, por esta epístola que estamos estudiando, que hemos comenzado a estudiar. Que tu Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, y que realmente hagas cosas nuevas en nuestros corazones. Estamos estudiando a lo largo de estos meses todos los temas que tienen que ver con la iglesia, y lo que más va brotando en nuestro corazón es honrar tu iglesia, Señor, estimarla, honrarla, amarla, dar de nuestras capacidades, dar todo de nosotros para que tu iglesia siempre sea una iglesia gloriosa, pura y sin mancha y sin arrugas, Señor. Oramos para que usted nos llene siempre de gracia y de paz para poder vivir de una manera que te glorifiquemos. Que cuando hayan situaciones de diferencias, podamos, Señor mi Dios, arreglarlas en el Señor, en tu amor, en tu guía, en tu favor. Gracias, Padre, por esta congregación. Gracias, Señor mi Dios, por toda otra congregación en el mundo entero que va comprendiendo tu palabra y tu verdad y que va renovando su mente, porque tu iglesia, Señor mi Dios, es la única institución en el mundo que tú has prometido bendecir con toda bendición espiritual. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Mírense unos a otros y salúdense así, entonces, de lejitos, y deseense la gracia y la paz de Dios, ¿sí? A nuestros hermanos que están allá también en la transmisión también les deseamos lo mismo, ¿sí? Y los veremos, esperamos que se conecten una siguiente vez o esperamos verlos aquí presencialmente. Bendiciones, hermanos, ¿sí? Bendiciones.